Amados hermanos, hermanas de Gozo y Paz, amigos, amigas de Gozo y Paz, público en general, soy el doctor Javier Palacios Elorio. Bueno, mucha atención, por favor, abran su Biblia todos, y este video compártanlo con muchos amigos y amigas que son cristianos y que pues están confundiendo las profecías. Abran en el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel. Y vamos a ver el capítulo 9. Esto ya lo he ministrado varias veces, pero piensan muchos que esto que está aquí en Daniel 9:27 es lo que acaba de suceder en esta semana. Hoy estamos a viernes 23 de enero 2025 gregoriano, estamos en vivo. Entonces en esta semana fue la Junta de Davos. Bueno, y muchos ya están anunciando que ese es el pacto de paz que está escrito aquí, pero no. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero no se está refiriendo al anticristo, al antimashiach. ¿Sí? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, ¿de quién está hablando aquí? Aquí está hablando de Yahshua HaMashiach. Está hablando de Yahshua. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? Por ejemplo, este día, el Shabbat, es pacto, señal y mandamiento. Muchos están confundiendo eso, pero yo doy muchas gracias al Todopoderoso, Yahweh, Yahshua, HaMashiach, que le está abriendo los ojos a millones y millones de personas. Están diciendo, sí, ¿qué es esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque, pues, eso es lo que yo estaba esperando, que hubiera un despertar, ¿verdad? Y el Eterno los está despertando. Entonces, si por otra semana confirman el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sacrificio y cuál ofrenda? Bueno, aquí está hablando de Tito, Vespasiano, que quemó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Yo estoy seguro que muchos están diciendo, no, usted está loco, está mal, pero no, estoy hablando la verdad. Ahora, Donald Trump se quejó de que le dieran el Premio Nobel de la Paz. Él dijo, bueno, pero yo hice que se acabaran cuando menos 8 guerras. Pero no, vemos que el mundo está de cabeza. En esta cumbre de Davos, de la paz, este personaje insultó a todos los que estaban ahí. Les llamó estúpidos, ineptos, etcétera, etcétera. Y el mundo arrodillado ante su presencia prácticamente. Dijo muchísimas mentiras, sí las podría mencionar porque no digo nada fuera de, pero me llevaría todo el tiempo, sería prácticamente un noticiero y no una recta final. Bueno, algunos neurólogos ya han calificado que tiene principios de demencia senil. Por ejemplo, acaba de confundir Islandia con Groenlandia. Y él dijo, voy a atacar Islandia. Y entonces todos se pusieron con los pelos de punta, y es porque ya está diciendo cosas que no son coherentes. ¿Qué tiene este personaje aparte de todo esto? Bueno, un superego, es super narcisista, ¿sí? Y es racista a más no poder. Eso hay que entenderlo bien claro, ¿verdad? Ahora está entre que si él, o sea, Estados Unidos, ataca o no ataca a Irán. Pero Israel, porque tenemos hermanos y hermanas en Israel, saludos. Israel, el país y las Fuerzas Armadas de Israel están en alerta máxima por cualquier cosa. O sea que en esta semana que va a iniciar después del Shabbat puede venir cualquier cosa. Este año 2026 es el año que le han llamado del euro digital. Y se está acelerando esto a pasos agigantosos. Se va a acelerar muy fuerte. Y atención, en todos los países vendrá todo esto, de lo cual ya hemos hablado. Rusia, de hecho, va más rápido en este sentido.
Ahora, por favor, ahí mismo en el libro de Daniel, busquen Daniel 11:45. Y eso lo he ministrado ya desde hace bastante tiempo con varias rectas finales. En Daniel 11:45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, o sea, el monte Moriah, donde estaba el templo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces aquí está hablando del antimashiach, del anticristo, como tú lo conociste, que va a plantar su palacio entre los dos mares. ¿Cuáles? Mar Mediterráneo y Mar Muerto. Y vamos a ver una diapositiva donde la restauración o reconstrucción más bien de Gaza está así. Y lo van a volver un centro turístico. ¿Quién? Todo liderado por Donald Trump y desde luego por su yerno Jared Kushner. Entonces vamos a empezar con unas diapositivas y eso es muy importante, hermanos, por favor tómenlo en cuenta. Vamos a empezar con las diapositivas. Aquí vemos un mapa donde lo que no está coloreado, o sea, no está sombreado, de Turquía hasta Irán, todo eso es el área de los kurdos, Kurdistán o región habitada por los kurdos. Y hay un problema grave ahí, bastante grave. El Estado Islámico ha estado levantándose fuertemente ahí. Ya vimos que 20,000 de ISIS ya están fuera de la cárcel. Bueno, vamos a ver la siguiente, el río Éufrates. Grábense muy bien, tómenle una fotografía. Va a de Turquía, Siria y va hasta Irak. Ahora, vemos que Siria es frontera con Israel. Entonces eso lo vamos a ver dentro de 8 días, pero eso es una alarma ya y es ahí donde les digo, en esa frontera, donde están escuchando ruidos muy raros, muy raros. Y voy a explicar con lujo de detalle, bueno, lo mejor que pueda yo, ¿verdad? Todo esto. ¿Seguimos? Bueno, este es el momento que el ejército sirio cruza el Éufrates, violando lo que Estados Unidos le puso como límite, y ahora a intensos combates con los kurdos, al este del mismo. Yo creo que veremos, dice aquí, combates de lo más cruentos que se han visto hasta ahora, y los kurdos no se dejarán correr más. Muy atentos a esto, dice el comentarista, ¿verdad? Pero ya cruzaron el río Éufrates. Ojo con eso, hermanos, ojo con eso. Siguiente. Bueno, Trump, sorprendentemente, nuestro brillante, entre comillas, aliado de la OTAN, el Reino Unido, tómenle foto, planea ceder la isla de Diego García, sede de una vital base militar estadounidense, a Mauricio, sin motivo alguno. Sin duda, China y Rusia han notado este acto de absoluta debilidad. Estas son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, razón por la cual Estados Unidos, bajo mi liderazgo, goza ahora, después de tan solo un año, de un respeto sin precedentes. Eso dice Donald Trump. Que el Reino Unido ceda territorios extremadamente importantes es un acto de gran estupidez, para que vean cómo habla a los demás, ¿verdad? Y se suma a una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida. Dinamarca y sus aliados europeos deben hacer lo correcto. Pero ya salió Donald Trump que no, que siempre no va a tomar por la fuerza Groenlandia. Les digo que hay un poquito o muchos datos de demencia senil. Seguimos. Irak. Refuerzan sus fronteras con Siria ante la fuga de terroristas del ISIS. Y ahí ustedes pueden ver lo demás. Sí, está bastante fuerte esto, hermanos. Las fuerzas iraquíes se concentran en la frontera con Siria, mientras Damasco toma control de prisiones que albergan a miles de combatientes del ISIS. El subjefe de operaciones conjuntas de Irak ha prometido que nuestras fronteras están seguras y las tropas están preparadas para cualquier incursión terrorista. Pero después, yo les quiero adelantar que todos ellos se van a unir contra Israel y van a formar un ejército de 200 millones de soldados. Y vamos a platicar exactamente dentro de 8 días qué es eso. ¿Qué es eso? Eso está en Apocalipsis 9 y es el toque de la 6ª trompeta. Hermanos, es que los acontecimientos se van a acelerar bastante fuerte.
Ahora seguimos, urgente. El Ramatkal, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las FDI están preparadas para activar una capacidad defensiva de magnitud sin precedentes contra cualquier intento de dañar el Estado de Israel. Y las FDI también se están preparando para la posibilidad de una guerra sorpresa. Todo está, muy tenso, hermanos. ¿Seguimos? Cientos de prisioneros de ISIS escaparon de la prisión, yo no quiero leer ese nombre, cuando las tropas del ejército sirio atacaron al ejército kurdo que custodiaba las instalaciones. Hay incidentes similares en otros centros de detención de terroristas de ISIS en el noreste sirio. Es que van a liberar a todos para que después ellos vengan todos juntos contra Israel. ¿Seguimos? Fuentes estadounidenses y medios internacionales reportan que el portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de ataque están siendo redireccionados desde el Indo-Pacífico, ¿sí? Hacia la región del Medio Oriente en respuesta a las crecientes tensiones con Irán y el contexto de protestas internas en ese país. ¿Seguimos? ISIS. Miembros de ISIS aparecen públicamente en la transmisión en vivo del canal turco, CNN Turk. O sea, esto es increíble ya. El Estado Islámico, la bestia revivida, ¿se acuerdan? ¿Seguimos? Las fuerzas estadounidenses han lanzado una misión para trasladar a los detenidos de ISIS desde Siria a Irak. En la primera fase, 150 prisioneros. Pero miren, eso ustedes lo pueden seguir leyendo, tómenle una fotografía, ¿verdad? Pero no, es un juego del mismo Donald Trump. Él no va a hacer eso, al contrario. Él es pro-ISIS, pro-Irán, no sé, es un juego. Bueno, sí sé, pues, es un juego que se traen todos ahí. Ahora seguimos. Siria. Deja en libertad a terroristas del ISIS de una prisión en la localidad de Shadadi. Alerta en Siria. Las fuerzas kurdas abandonaron el campo ahí está, y el gobierno denunció la fuga de presos del ISIS. Esto es muy grave, hermanos. ¿Seguimos? El ISIS se extiende por las redes, por todas las redes. A pesar de que ya no controla su territorio del grupo. El grupo terrorista es una amenaza global, al inspirar online a células dispersas. Tienen gente por todos lados. Yahshua Mashiach reprenda eso. Seguimos. Tómenle una fotografía. El resurgimiento de ISIS han tomado el cariz que solo en los últimos 6 meses la coalición contra el Estado Islámico, que reúne a unos 90 países bajo el liderazgo de Washington, ha realizado 80 operaciones militares en Siria. Pero esto es puro cuento. ¿De acuerdo? País gobernado por el yihadista, y ahí dice su nombre, Ahmed Sharaa, quien ahora combate al grupo más al norte. Tómele una fotografía. Dice ahí casi a mitad, dice, por las mismas fechas, o sea, de Navidad, los servicios de seguridad de Polonia y Alemania desarticularon planes de atentados inspirados por la organización yihadista en Lublin, Polonia, y un nombre que no puedo pronunciar, bueno, no sé pronunciarlo, Alemania. O sea, esto se va a extender horrible. Eso se va a extender horrible, y yo les invito a ver el video La Bestia y el Sistema Global. Ese tema ya es viejito, por así decirlo. Seguimos. El frágil acuerdo de integración kurda en Siria se desploma tras la liberación masiva de prisioneros del ISIS. Esto es una noticia que parece repetitiva, hermanos, pero es muy importante. Seguimos. El ISIS manda a sus terroristas matar a los cristianos a martillazos para sacar la Trinidad de sus mentes. ¿Ya vieron la gravedad del asunto? Sáquenle una fotografía. Esto es demasiado grave, hermanos. En un par de meses
No creo que sea más. Vamos a estar viendo cosas muy feas. El Estado Islámico mantiene la multiplicidad de nacionalidades entre sus filas, o sea, está infiltrado ya en todas las naciones. Más detalles sobre el nuevo plan de paz creado por Trump para sustituir a la ONU en el papel de mediador en los conflictos internacionales. Tómenle una fotografía y están todos involucrados. Y millones de dólares circulando por aquí, para allá, por todos lados. Y más que nada corrupción, extorsión, etcétera, etcétera. Trump anunció, ya estás adelantado, ¿verdad? Déjame ver. No, faltaba bastante todavía para la presa. Perdón, hermanos. Bueno, la cuestión está, aquí las tengo. Dame la de la presa. Ahí está la presa, quítame el reloj. Siria retoma el control de la mayor presa del país sobre el río Éufrates. Bueno, pero una vez que cierren esa presa, hermanos, atención, eso va a ser un desorden, porque totalmente se va a secar el río Éufrates y va a dar paso a los 200 millones de soldados. Vamos a estudiar con calma que son soldados, no demonios, aunque son inspirados por demonios. Eso ya lo he ministrado en los temas de Apocalipsis. ¿Sí? Los que salen del abismo, esos sí son demonios, y van a atormentar a los hombres por 5 meses y los hombres no podrán morir. Pero los que van a pasar por ahí no son demonios, porque muchos pastores cristianos han confundido que son demonios. No, los demonios son espirituales y no necesitan que el río Éufrates se seque. Ya me doy a entender, eso lo vamos a ver en 8 días. Bueno, seguimos, a ver si la tengo aquí. Basándome en una reunión productiva que ha tenido con el secretario general de la OTAN, bueno, esto es más de lo mismo. Trump anunció un principio de acuerdo con la OTAN por Groenlandia. Vamos a ver qué sucede. Si la toma por la fuerza o se la regalan, o porque es una risa, ¿no? Por ejemplo, Alemania mandó 2 soldados. ¿Para qué sirven 2 soldados? Francia creo que mandó 3, algo así. ¿Para qué sirven 3 soldados ahí? Si llega a con todas sus tropas, pues no tienen nada que hacer esos soldados de otros países, ¿verdad? Bueno, muy bien. Perfecto. Ahora, vamos, eso es. Muy bien. La creación de 4 ciudades en 4 etapas. Y ahí tienen las ciudades, por favor. Rafah, Yan Yunis, los campamentos centrales y finalmente la ciudad de Gaza. Y ahí está requete que metido Jared Kushner, ¿verdad? El yerno de Donald Trump. Entonces vamos a ver ahorita en breve una diapositiva para que vean el plan, y es que ya están construyendo, no van a construir, ya están construyendo. Cuando salen escenas de Gaza, no sale lo que están ya construyendo. Vean el siguiente. Ese es el plan, ¿verdad? Por eso es el palacio que va a poner entre los 2 mares. ¿Quién? Donald Trump. Ese es su sueño, y él lo dijo. Yo voy a administrar Groenlandia. Así como dijo, yo soy el presidente de Venezuela. O sea, independientemente de otras cosas, ¿verdad? Yo no estoy defendiendo a nadie aquí, pero aquí se cumple la palabra del Eterno de Daniel 11:45. Miren cómo va a quedar. ¿La que sigue? Miren cómo va a quedar. ¿Qué edificios va a haber? Hoteles de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Autopistas, etcétera. Así quieren dejar gas. Y eso lo tienen contemplado en un plan para 5 años. Pero la obra ya va avanzando. Ya va avanzando. ¿Seguimos? Países que han aceptado unirse a la Junta de Paz del presidente Trump. Fíjense muy bien lo que acabo de decir en Daniel 9:27. La mayoría de las personas que están metidas en denominaciones cristianas o que acuden, no se sientan mal si son cristianos. Todos los países que ya se unieron al presidente Trump,
Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Egipto, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Vietnam, y bueno, varios de los países de ahí, no todos, son musulmanes. Seguimos. 8 países musulmanes, incluida Arabia Saudita, aceptan la invitación para unirse a la Junta de Paz. Trump reconoce que algunos países podrían necesitar la aprobación parlamentaria para unirse al grupo. Eslovenia es el último país en rechazar participar, mientras que el Vaticano afirma que el Papa recibió la invitación. O sea, hasta el papanatas, ¿verdad? Seguimos. Última hora, el portaaviones Abraham Lincoln acaba de llegar al mar Arábigo y ya está bajo control operativo. El régimen islámico de Irán tiene las horas contadas. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Porque de eso están hablando desde hace rato. Seguimos. Última hora. Amenaza nuclear de Europa. Planea crear su propia arma nuclear ante desacuerdo con Estados Unidos. Por un lado se dan de besos y por otro lado se apuñalan la espalda y bueno. Seguimos. Trump afirma que no atacará Groenlandia y dice que su seguridad está garantizada. Por fin se dan cuenta si hay datos de demencia senil, como que no. Última hora. Estados Unidos está considerando una retirada total de sus fuerzas de Siria. Trump confía en Yolani, pero por favor, ¿qué es eso? Ahí tienes la alianza de Trump con todo este relajo islámico. Esto va a terminar muy mal. Bueno, conclusión, porque es cortita esta recta final, 179. Hermanos, en esta recta final, en pocas palabras, se está anunciando lo que ya viene algo muy fuerte. Pero el hecho de que estén soltando, porque lo están soltando, prisioneros de ISIS, es porque ya viene algo demasiado fuerte. Y el presidente Donald Trump, con sus delirios. Vamos a poner otra vez el código QR, Amador Roel Luis, por favor. ¿Quién es realmente Donald Trump? Por favor, vean esos videos. Escaneen el código QR. Es muy importante que estén informados. Porque si no, dice el Eterno, mi pueblo, refiriéndose a Israel y a los que quieran ser israelitas, Romanos capítulo 11, injertarse en él, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Este año 2026 viene demasiado fuerte. Ahí tienes tú cómo se van a poner las cosas, rumores de guerra, tambores de guerra, y después vendrá algo terrible. En 8 días, primeramente el Eterno, ya me voy a llevar más tiempo, 1 hora. Voy a explicar por puntos qué es todo esto del río Éufrates, etcétera, etcétera. Aproximadamente en cuánto tiempo nos queda. De que nos queda muy poco tiempo, nos queda muy poco tiempo. Me voy a poner de pie para iniciar la parábola de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Les deseo a todos lo mejor. No se desconecten, no se desconecten. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. Y hay cosas que no se pueden platicar aquí, pero que después, de alguna manera, se los haré llegar o veremos cómo le hacemos, porque las cosas ya se pusieron más fuertes cada día. Muy bien, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach, iniciaremos este Sidur de Shabbat. Sé tú con nosotros para que todo salga bien y sean alcanzadas las almas para Kabod, para gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach, amén, amén, y exaltemos al Eterno porque Él vive. Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el abacados. Muy bien, tengo aquí unas consagraciones. Quiero mencionar sus nombres porque sus hermanos han perseverado desde hace mucho tiempo.
Voy a nombrar las hermanitas. Prili Forte Pérez, de 80 días, allá en Cuba. Aleluya. Gayler Jovelli Correa Franco, es la mamá, Shalom. Y Zairet Yara, y Zairet y Zaira, Giret Quiñones, allá en Colombia. Y su papá, que también se va a consagrar, Miguel Ángel Quiñones Sarmiento, allá en Colombia. Empiezo con las hermanas. Póngale su mitpahat, etc. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Adonai Yahshua HaMashiach. Quedan consagradas, amadas hermanas, a Yahweh. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, amén, amén. Bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Y ahora, amado Ak, ponte tu kippah, ponte tu talikatán, el taligadol, ¿sí? Muy bien. Y ahora oración por ti, Miguel Ángel, allá en Colombia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu v'utavat tzivanu al milah. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, amén. Amén, aleluya, bendito es el Abacados. Muy bien, felicidades a todos, a todas. Vamos a decir el Shema Israel. Escucha, Israel, Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén, amén. Exaltemos al Eterno porque Él vive. Voy a pasar de este ladito para hacer tefilá y empezar el sidur de administración. Toda Gabá Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Yo les sigo invitando a aquel que no se ha suscrito al canal. Yo no monetizo los videos, no monetizo los videos. Suscríbanse al canal, denle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sí, denle me gusta si YouTube lo recomienda, compartan el video. Vamos a empezar por el banner de las fiestas. El banner de las fiestas. Ahí tienen las fiestas. Sí, Pesach, Hamatzot, Bikurim. Y Hamatzot, tómele una fotografía. Ahorita vengo un poco ronco, quiero ahorrar un poco de voz para la administración. Muy bien. Perfecto. Recuerden que en 8 días les voy a platicar una recta final, les voy a compartir la recta final 180 sobre el río Éufrates, la sexta trompeta, y que tiene que ver con la sexta copa, etc. Vamos a ver eso en 8 días. Pero el tiempo se está acercando, hermanos. ¿Sí? Y vamos a ver una parábola de los 2 deudores, pero sería hasta el sábado. Muy bien. Bueno. El fariseo y el publicano. Vamos a aprender cosas nuevas hoy, porque tú dirás, bueno, yo ya me sé esa parábola. El fariseo oraba así, dándose las de muy grande, y el publicano se golpeaba el pecho diciendo, ten compasión de mí, que soy un pecador. Pero no, hay mucho más a fondo. ¿Sí? Entonces abran su Biblia, por favor, en Lucas 18, Lucas 18, y ustedes van a leer en su casa un salmo, ¿sí? Tengan un poquito de compasión de un servidor. Yo sé que lo tienen, hermanos, hermanas, ¿sí? Lucas 18, y vamos a ver el verso 9 en adelante. Lucas 18, verso 9 en adelante. Muy bien. Pueden leer cualquier salmo. Yo les aconsejo, como están las cosas, el Salmo 27 y el Salmo 23. Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban, subraya confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, o sea, consigo mismo. No le oraba a Yahweh, por así decirlo. Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, muy bien, perfecto. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Ahora, ¿de qué trata esta parábola, hermanos? Trata sobre la naturaleza de la oración. Porque la naturaleza de la oración dice mucho de una persona. Yo he oído orar a personas que digo, qué elocuencia tienen, cómo se les vienen tantas cosas, pero es puro show. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos la naturaleza de la oración, la justicia y la verdadera humildad ante Yahshua, que son dos cosas juntas, hermanos. La justicia y la verdadera humildad ante Yahshua. Entonces, esta oración, como dice aquí en el verso 9, era dirigida a quienes confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Nunca confíes, ni nunca confíe yo en mí mismo, no, sino en la justicia de Yahshua. Y no menospreciar a los demás. Hay hermanos, inclusive aquí en México, que ni siquiera hablan bien el español, pero yo no los critico. Vienen de pueblitos que son muy humildes, es decir, que donde no fueron a la escuela, pues, no aprendieron a hablar bien las palabras, a poner acentuación donde se debe, etcétera, pero su oración es genuina. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, esta parábola no es una lección sobre cómo orar. No, porque muchos la predican así, que es una lección sobre cómo orar. No es una lección sobre cómo orar para nada. No, sino cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con los demás. De eso se trata la parábola. No es una lección para orar, o para aprender a orar, o cómo orar. No, sino cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con los demás y sobre todo con el Creador, principalmente. Aquí vemos dos figuras opuestas, amados hermanos, hermanas. Dos figuras opuestas. El fariseo representaba la élite religiosa. A los ojos de la gente en general, era el bueno. O sea, era una persona buena. Como que lo que decía yo, que hacen show, ¿verdad? El publicano era un recaudador de impuestos para Roma. Entonces, a los publicanos se les consideraba traidores y pecadores. Y a los ojos de la gente, el publicano o los publicanos eran los malos. Bueno, mucha atención a lo que voy a ministrar. La diferencia, hermanos, hermanas, no radica solo en quiénes eran. La diferencia no radica en quiénes eran, sino qué había en su corazón en ese momento, o qué había en su corazón. No cómo se veían, sino qué había en su corazón. Yahshua lee los pensamientos. Vemos aquí que el fariseo oraba consigo mismo. Y el publicano se mantenía a lo lejos, ¿sí? Reconociendo su indignidad. Él se sentía indigno. El fariseo enumeraba sus méritos, su ayuno, sus diezmos, y se comparaba con los demás.
Se comparaba con los demás porque dice, no soy como los otros, como este publicano. ¿Se dan cuenta que no es una lección para cómo orar? Para nada. El publicano ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Esa es la reacción, ¿no?, que estamos viendo aquí de lo que dijo nuestro gran Señor Yahshua, HaMashiach. El fariseo, su oración era de autograti. Yo le puse aquí en mis apuntes autogratulación. O sea, soy muy bueno, soy perfecto. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no pidió nada. No pidió nada. Entonces, ¿pero por qué no pidió nada? Porque sentía que no necesitaba nada. Pero todos necesitamos la bendición de Yahshua. ¿Quién es Yahweh si no estamos perdidos? El publicano, en contraste, se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Se estaba arrepintiendo. Ahora dice Yahshua que el publicano regresó a su casa justificado. ¿Qué quiere decir eso? Perdonado y en paz con Yahshua, quien es Yahweh. Mientras que el fariseo no, o sea, no regresó a su casa justificado, ni perdonado, ni en paz con el Eterno. ¿Cuál es la lección aquí, en esta bella parábola? Yahshua no mira la cantidad de ritos externos. Él no mira la cantidad de ritos externos o la perfección, entre comillas, aparente, sino la humildad de espíritu. Las genuflexiones, la amada casa de Judá, la empezaron a hacer porque cuando eran hechos prisioneros, no nada más en el Holocausto, sino desde mucho antes. Y entonces dormían de pie. Entonces tenían que estar moviéndose constantemente para que circulara la sangre, etcétera, etcétera. Y de ahí salió las genuflexiones que hacen en el cótel. Entonces, si tú lo haces, no lo hagas, porque ni siquiera sabes el contexto de dónde salió eso. Y no sea que vayas a ser un fariseo aparentando perfección y el Eterno ve tus pensamientos. O vamos a suponer que eres kadosh, que eres santo, qué bueno. Pero no hacer genuflexiones, porque muchos hermanos cuando vienen a visitarme y les digo, vamos a orar. Sí, Roe. Y yo empiezo, Padre Eterno, Todopoderoso, con mis manos así, normal, como lo hago aquí en el púlpito o aquí. Y ellos empiezan a hacer así. No, eso es, no sé, no quiero decir nada que pueda ofender, pero es imitar y no tener ninguna base. Bueno, ¿qué pasó con el fariseo? El fariseo fue rechazado, no por sus buenas obras, no fue rechazado por sus buenas obras, sino por su orgullo y no tener humildad. Por creer que sus méritos obligaban a Yahweh a aceptarlo. Fíjate nada más. Eso es lo que yo leo aquí, lo que se ve. Voy a volver a repetir esto. Entonces, tenía que tener humildad de espíritu, pero no, el fariseo fue rechazado no por sus buenas obras, sus obras eran buenas, porque es su obligación, ¿no? Sino fue rechazado por su orgullo y por creer que sus méritos obligaban a Yahshua a aceptarlo. Mira, soy tan bueno que tú me tienes que aceptar, Padre Eterno, por mis méritos. ¿Cuáles? No tenemos ningún mérito ante el Eterno. Ahora, el publicano fue aceptado porque reconoció su total dependencia de la misericordia divina de Yahshua. Veamos el 14. Lucas 18, verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ok?
Qué elección, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, pero hermanos, les quiero explicar algo que es básico para poder entender la parábola. ¿Quiénes eran o qué era o cómo es un publicano en aquel tiempo? Los publicanos eran odiados. No que no se les pudiera ver, no, eran odiados. 1. Los culpaban por traición nacional y religiosa. Vamos a ver que no eran unos angelitos, como Zaqueo, que se tuvo que arrepentir, ¿verdad? Él era jefe de publicanos, o sea, estaba arriba de un grupo de publicanos. Entonces, ellos, los judíos de ese tiempo, los consideraban traidores a la patria y a la religión judía, al judaísmo. ¿Quién era un publicano? Bueno, o quiénes eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. ¿Qué era el Imperio Romano? Pues era una potencia extranjera que ocupaba Israel y oprimía a Israel. ¿Sí? Se les veía como colaboradores del imperio. Y entonces eran, ante los ojos de la gente, traidores. Número 2. Al trabajar para Roma, los publicanos se hacían impuros. Y sí, claro que sí. Se hacían impuros ceremonialmente, porque estaban en contacto con gentiles paganos, pero más paganos. De ahí viene todo la religión romana, ¿no? Tenían estatuas de todo tipo de Dios. ¿Qué había en ellos? Entre Roma y los publicanos había corrupción y, ojo con esto, extorsión. Voy a explicarles cómo se cobraban los impuestos en aquella época, porque hay muchos libros de historia y demás. No lo explica la Biblia, pero se complementa, pues. Bueno, la Biblia no necesita que se complemente, pues, pero entendemos mejor. Roma exigía una suma de dinero, X o Z. Por X o Z región decía, bueno, esta es una región, tú publicano me tienes que entregar tanto dinero de impuestos. El publicano de su propio dinero pagaba esa cantidad al que estaba cobrando el impuesto de Roma, al romano, al ciudadano romano. ¿De acuerdo? Lo pagaba por adelantado al imperio y luego tenía el derecho legal por Roma de cobrarle a la gente. Pero ahí es donde venía lo malo. Atención, su ganancia era el excedente. Voy a poner un ejemplo burdo, comparado con dólares, ¿no? Llegaba el romano y dice, me tiene que dar esta región, tú publicano, $100 al mes. Y entonces el publicano le cobraba a la gente, pero le cobraba más. Cobraba más. En sí, su ganancia era el excedente. Todo lo que lograba cobrar por encima de lo que Roma pedía era para su propio bolsillo. Ahí tienes a Zaqueo, es lo que hacía. Y de ahí la palabra saquear. Entonces, ¿eso cómo se llama? O cómo se llamaba? Arriendo de impuestos. Arriendo de impuestos. ¿Qué es eso de arriendo? Arrendar, viene de arrendar, de alquilar. Alquilaban a una persona, tú publicano, me das tanto de esta región. Y ya lo que cobres de más para ti. Pero había mucho fraude y corrupción, extorsión y demás. Bueno,
El sistema de cobrar impuestos por Roma, pues lógico que fomentaba la avaricia, el engaño, la mentira, la extorsión, porque no había un límite. El romano, el que decía, tienes que dar tanto de esta región, no le interesaba cuánto podía quedarse el publicano. Lo que le interesaba era que le diera ese dinero. Fue un sistema opresor muy feo. Y después en una parábola les voy a platicar cómo es posible que nosotros nos estemos quejando de todo, hasta del clima, que si llueve, que se hace frío, que se hace calor, que si te duele la cabeza, pues ve al médico, etcétera, etcétera. Y los apóstoles tuvieron que pasar cada cosa, los primeros mesiánicos entre las catacumbas, y ahora cosas que se deben de guardar en secreto, las vierten por acá y por allá, como si fuera nada. No has entendido, muchos no han entendido nada. Entonces, Roma exigía algo, pero pues había mucho robo de parte de los publicanos. Por eso se les asociaba como ladrones y estafadores. Por lo tanto, estos ciudadanos judíos eran excluidos de la sociedad. Eran excluidos de la comunidad judía. Como número uno, no podían entrar a las sinagogas. Como número dos, su palabra no valía nada. Por ejemplo, en un juicio, nada, no podía entrar un publicano. Como número tres, eran clasificados por la comunidad judía en el mismo nivel que las prostitutas y los asesinos. Pongan atención a eso. Como número cuatro, la frase común que se ve en la Biblia es: ¿por qué este come? Es nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. ¿Por qué este come con publicanos y pecadores? ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo los iba a alcanzar entonces si no platicaba con ellos? Entonces la frase común era publicanos y pecadores, tratándolos como una categoría aparte de maldad. O sea, si eran, digamos, clasificados como prostitutas y como asesinos, al mismo nivel, pero eran peor, se les consideraba en la sociedad peor. Ahora, voy a decir algo muy importante. Bueno, todo es importante. Al predicar esto que estamos viendo aquí a los oyentes, a todos los dejó en shock. Veamos cómo dice el 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Se las dijo a ellos, a los fariseos. Todos quedaron en shock. Para los oyentes y para los demás, o sea, estaban los fariseos y aparte mucha gente, bueno, pero para los oyentes que no eran fariseos, el fariseo era el héroe de la nación. Era el que mantenía la santidad de la nación de Israel. Ese concepto tenían. Es como ahora cuando yo les digo, miren, es el Shabbat, el que hay que guardar, no es el domingo. Y ven como héroe a su pastor cristiano que les dice, esto es así. Pero no, la Biblia dice que es el Shabbat. Me doy a entender claro, ¿verdad? El publicano era el villano, no el héroe, en la sociedad judía. Era el que vendía a sus hermanos por dinero para Roma. Entonces, aquí Yahshua hizo algo extraordinario, él hace todo extraordinario. Puso al publicano como ejemplo de fe. No todos los publicanos se arrepintieron, pero puso al publicano como
ejemplo de fe. Yahshua estaba enseñando que la puerta, quien es Él, porque Él dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Está abierta incluso para el más despreciado de los pecadores, siempre y cuando haga un arrepentimiento genuino en humildad. Ahora, mucha atención. Yo no he dicho que Yahshua justificó el pecado del publicano. No. Yahshua no justificó el pecado del publicano, sino su actitud de arrepentimiento. Eso es lo que justificó. Ahora vamos a Mateo, hermanos, por favor, a Mateo 9. Todo esto esta parábola ya está explicada en Mateo 9, cuando ministré sobre Matillau. Sí, Mateo 9. Bueno, ya tienen Mateo 9. Pasando Yahshua de allí, vio a un hombre llamado Matillau, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aleluya. Y aconteció que estando, el verso 10, él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yahshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yahshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya, aleluya. Bueno, ahora ahí mismo, entonces, en Lucas, vamos otra vez a Lucas, hermanos, por favor. En Lucas 19, entonces primero fue a Mateo, y en Lucas 19 está saqueo, de saquear, de ahí viene, pues. Bueno, Lucas 19, verso 1 al 10. Habiendo entrado Yahshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico porque era tranza, perdónenme la expresión, cobraba lo que quería, procuraba ver quién era Yahshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, no explica qué estatura, y corriendo delante subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yahshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando yo ministré esto, les dije que subrayaran prisa del verso 5 y a prisa del verso 6. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, al Adón, he aquí, Adón, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, porque eso está en la Torah. Muy bien. 9. Yahshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de Mateo y de Saqueo, al contrario del joven rico, ¿sí? El joven rico no quiso renunciar a su avaricia. Hasta Saqueo vemos aquí que se subió a un árbol. No le importó nada. Y voy a decir algo que es importante, creo. No le importó ni hacer el ridículo de que estaba bajito y se subió al árbol.
¿Qué sintió? Solo quería ver a Yahshua. Pero cuando oye la palabra de Yahshua, el Ruach HaKodesh lo tocó. Yahshua transformó a Mateo y a Zaqueo. Y estoy seguro, como lo vimos en la lectura anterior, que muchos publicanos llegaron a esa reunión. Y entonces se arrepintieron. Seguro que se arrepintieron. Porque Yahshua es bueno, lento para la ira y grande en compasión. ¿Qué es lo que pasa con un trabajador X o Z? Bueno, trabaja, etcétera, y le dice porque eso es muy común, yo lo vi mucho, porque trata uno con muchas personas. Si alguien trabaja yo decía hace 8 días, si alguien trabaja en un taller, se roba unas pinzas, en un taller mecánico, se roba unas pinzas, a los otros 8 días o 15 días se roba un desarmador, y así, robo hormiga, se dice aquí en México, no sé en otros países. Pero ¿qué pasa cuando son falseadas las facturas? Es lo mismo que hacían los publicanos. Tú no estás cobrando impuestos por Roma, pero falseas facturas. Es lo mismo. Ten cuidado, Yahshua viene pronto. Y el hombre se ha acostumbrado tanto al pecado que lo hace, todo el tiempo lo hace. Todo el tiempo está pecando, todo. El pensamiento del hombre en Génesis 6 dice de continuo al mal, continuamente al mal. Casi nadie ya piensa cosas buenas. Pero alguien puede venir a la Keilah y decir Kadosh, 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 eres Yahweh, hasta mencionar el nombre, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, danzar a más no poder, pero ser un tranza. Todas estas ministraciones las estoy dando porque el tiempo ya es muy corto. Si cuando empecé a ministrar, que no es mucho tiempo, pero ha sido muy intenso. Hace 20 años decía, el tiempo es muy corto. Pero ¿qué podemos decir de los apóstoles? Pablo decía, ya estamos viviendo los últimos días. ¿Qué puedo decir yo? Que no me comparo con Pablo para nada. No, él fue un gran apóstol, un gran profeta. No, estoy diciendo que por lo que estamos viendo de la recta final que acabamos de presentar, 179, no falta nada. Si el ejército sirio ya pudo pasar el Éufrates, cuidado. Entonces analiza tu vida en esta noche, porque a lo mejor te crees muy justo. Nos creemos muy justos y estamos fallando en algo que es muy grave. Hablar siempre con la verdad, no con mentiras, porque el padre de la mentira es Hasatán. Me voy a poner de pie. Limpia tu vida de pecado. Así se titula un video. Vamos a darle gracias por su palabra. Bendito Padre eterno, en el nombre de su Adón Yahshua Mashiach, te damos toda gaba por tu palabra palabra es como jabón de lavadores, como espada de 2 filos que penetra hasta la médula de los huesos. Queremos ese tipo de ministraciones, Padre. Toda gaba Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen, y exaltemos al Eterno, porque Él vive. Bendito es el abacados. Como es Shabbat, recuerden que van a leer un salmo ustedes. Yo ya no lo quise leer porque quise ahorrar voz. Sí, ayer estaba hablando muy bien o no sé qué pasó. Bueno, pongan las manos sobre sus hijitos. Amén. Vamos a pedirle a Yahshua que los bendiga. Concede a nuestros hijos tu bendición desde los cielos. Fluya a ellos, concede bendición, Elohim de Israel. Tú eres la esperanza, confiamos en ti. Concede a nuestros hijos tu bendición desde los cielos, fluya a ellos, concede
confiamos en ti. Confiamos en Yahshua Mashiach, amén. Confiamos en Yahshua Mashiach, amén. Confiamos en Yahshua Mashiach, amén. Veo, amén. Bendito es el abacados. Vamos a dar gracias porque el Eterno da el pan de Shabbat en este caso, y la vid para el vino. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam amotzi lechem mitcharetz. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hachaven. Beshem gadol Yahshua Mashiach, en el nombre grande de Yahshua Mashiach, toda Gabá, amén, amén, aleluya. Amados, aquí llegamos al final de este Sidur, primer Sidur de Shabbat. Levanten sus manos para que yo tenga el privilegio de bendecirlos. Amén. Adonai Pana Belecha Vihunecha Isa Adonai Yahweh Pana Belecha Vihunecha Veyashelecha Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Amén. Veo amén. Aleluya. Nos deseamos todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Ajin Agayod. Hasta pronto.